Muy buenas tardes, días, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Hoy, martes 13 de febrero, siendo la 1:29 de la tarde, vamos a platicarles un tema que puede no parecerlo, pero es muy importante. Los derechos de los pacientes y de los médicos, de la mano de mi compañera Montserrat Ramírez y yo, su compañero Eduardo Querea Guzmán. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Monse? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Pues bueno, algo antes de comenzar, explicarles un poco que Monse va a tomar el rol de pues un médico. Yo sé que es médico, bueno, médico a futuro, pero ella va a ser la que va a explicar pues a detalle y se va a encargar únicamente de los derechos de los médicos. Por mi parte me voy a encargar de los derechos de los pacientes y pues bueno, nada más para evitar ese tipo de confusiones. Y pues nada, Monse, si pudieras empezar a platicarnos los derechos de los médicos. Pues primero, en este caso vamos a hablar los derechos que nosotros tenemos, no que ejercer, sino que exigir, por así decirlo. El primer derecho que nos mencionan es ejercer la profesión en una forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. En este caso, nosotros como médicos tenemos el derecho a que se nos respete nuestro juicio clínico, sea diagnóstico o terapéutico, y nuestra libertad prescriptiva, así como su probable decisión de declinar alguna atención a algún paciente. Nuestro segundo derecho sería laboral en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen nuestra práctica profesional. Aquí nosotros tenemos que contar con lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con las medidas de seguridad y higiene, tanto para nosotros como para los pacientes, que tienen que estar inculcadas por la ley, de conformidad con las características del servicio al que vamos a otorgar. Y nuestro tercer derecho sería también tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional. Esto la verdad no creo que necesite, por así decirlo, una explicación, pero básicamente es tener a la mano lo que nosotros ocupamos para una consulta. Claro, y eso es muy importante, ya que no solo es por el bienestar del médico, sino que pues lógicamente es pues para los pacientes, a final de cuentas es a quien vamos a atender, y veo muy importante ese punto, Monse. Y pues bueno, una vez que mencionaste ya 3 derechos de los médicos, pues si quieres déjame te platico un poco sobre nosotros los pacientes. Adelante. Y el número 1, no por eso el más importante, es recibir una atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica que se le otorgue por un personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a sus circunstancias en las que se brinda la atención, así como a ser informado cuando se requiera referencia a otro médico. Entonces, pues esto creo que no necesita mucha explicación, es algo universal. Se tiene que brindarle la atención médica adecuada a cualquier ser humano en esta tierra. Lamentablemente no siempre se aplica, pero pues es algo que está prescrito y que debe de funcionar de tal manera. También no solo es brindar la atención médica por brindarla, pues a final de cuentas somos humanos y tenemos que recibir un trato digno y respetuoso, es nuestro segundo derecho. El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinda atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respecto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente y se haga extensivo a los familiares o acompañantes. Entonces, pues simplemente dejarlo ahí. Bien, nosotros también como cuarto derecho tenemos de abstenernos a garantizar resultados de la atención médica. Nosotros como médicos no tenemos que emitir juicios concluyentes sobre los resultados esperados en la atención médica. Un ejemplo es, no podemos decir todo va a salir bien porque realmente decimos no sabemos si todo va a salir bien. No podemos decirle, se va a curar con esto porque qué tal si la enfermedad no termina ahí, tiene secuelas, otras cosas. También los pacientes no nos pueden exigir quiero un resultado ahorita si nosotros tampoco no lo sabemos. Claro, es muy común que el resultado es muy contingente, diría Junior H, es un gran cantante. Pues sí, me parece muy interesante eso. Y el tercer derecho de los médicos, de los pacientes, discúlpame, es recibir una información suficiente, clara, oportuna y veraz que va de la mano de lo que acabas de mencionar. Los pacientes, o en su caso el responsable, tiene derecho a que el médico tratante les brinde una información completa sobre su diagnóstico, el pronóstico que tiene y el tratamiento o las formas de tratamiento que tiene de opciones este paciente.
se exprese siempre en forma clara y comprensible. Es lógico, muchas veces los médicos dan términos o tratan de explicar en forma como meramente muy médica, y pues es hasta cierto punto injusto, ya que pues sabemos que a lo mejor el paciente no va a entender tan claramente el que le trató de decir el médico. Entonces sí, platicarlo de una forma más clara, con palabras sencillas, pero que obviamente no deje de ser muy claro lo que se le quiere realizar o lo que se le está ofreciendo. Entonces, esto con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. De eso también que estabas mencionando del respeto, nosotros también como médicos, tanto como ustedes piden respeto, nosotros también tenemos el derecho a recibir trato respetuoso por parte de los pacientes y familiares o personas que nos están acompañando, así como el personal relacionado con su trabajo profesional. El médico, nosotros tenemos derecho de recibir tanto del paciente, familiar o la persona que lo esté acompañando el trato respetuoso que ellos también piden, así como la información completa, veraz y oportuna relacionada con su estado de salud, ya que si nos dan la información corta o se les olvidan algunas cosas que deben ser importantes, nosotros no podemos llegar tampoco hasta un diagnóstico. Claro, claro. Me parece muy importante eso también. Y como pacientes tenemos el derecho que podemos decidir libremente sobre nuestra atención, ya que en sea el caso o el responsable, tenemos derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión por parte del médico, la institución o la organización, ya que también es muy sabido que con fines muchas veces de realizar estudios o cosas similares, pues se les presiona a los pacientes para que sean parte, a lo mejor pues suena feo, pero de un experimento o de un estudio que no se sabe realmente para cómo va a terminar. Entonces pues el paciente tiene todo su derecho de decidir sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar el procedimiento que más le convence o el que a lo mejor pues ve mejor para él, su diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. Bien, nosotros también como médicos, como tú lo estabas mencionando, como médicos nosotros tenemos acceso a la educación continua para ser considerado en igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo profesional. Tenemos derecho a que se nos facilite el acceso a la educación médica y continua y a ser considerado como igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo profesional, con el propósito de mantenernos actualizados en procedimientos o terapias que vamos a ofrecerle a nuestro paciente. Muy bien, me parece algo muy importante. Como pacientes también tenemos el derecho de otorgar o no nuestro consentimiento válidamente informado. Esto va un poquito relacionado a lo que mencioné en mi punto número 4, ya que nosotros como pacientes, o en su caso el responsable en pacientes que a lo mejor no pueden decidir por ellos mismos qué tipo de tratamiento quieren, en los supuestos en los que así señala la normativa, tenemos derecho a expresar nuestro consentimiento siempre por escrito cuando aceptemos sujetarnos con fines de diagnóstico o terapéuticos a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberíamos estar totalmente informados de forma amplia y completa en qué consisten los beneficios y qué se espera de ese tratamiento, que a lo mejor no es seguro, pero pues siempre está ahí la incógnita. Para eso nosotros tenemos, como había mencionado, tener nuestro acceso a nuestras actividades de investigación y docencia en el campo de la profesión. Porque, por ejemplo, tenemos que estar siempre, como dicen, la carrera de medicina nunca vamos a terminar de estudiar porque todos los días salen nuevos datos, nuevas maneras de hacer las cosas que también nosotros como médicos tenemos que empezar a ver y tratar de hacer para que los pacientes, como dices, tengan sus mejores resultados. Ok. Es bueno mantenerse informado y no dejar de estudiar porque, pues sí, como bien dices, pues ofrecerle la mejor información al paciente y mejorar el trato médico y lógicamente también la calidad del personal médico en nuestro país, y no solo en el país, en el mundo, en todos lados. Los médicos tienen que seguirse actualizando y mejorar cada vez más para evitar ciertas situaciones en las que pues por negligencia médica u otras condiciones o por falta de conocimiento pase algo. Claramente. Entonces, nuestro sexto derecho como pacientes es que tenemos que ser tratados con confidencialidad.
El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que se derive de un estudio de investigación el cual se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. Nuestro derecho número 7 es contar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre su diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud. Esto no siempre se aplica, ya que muchas personas pues siguen viviendo en comunidades o en lugares pues algo alejados de mayor diversidad de atención médica y pues como quien dice se quedan con la opinión del único doctor que tienen por la zona, o se quedan con la única información que ellos pueden acceder. Todavía hay muchas personas que no tienen acceso a internet o por meramente estado socioeconómico pues no tienen esa facilidad de obtener una segunda opinión, pero está escrito en los derechos que tú como paciente, si a lo mejor no estás muy conforme, no estás como tan ¿cómo te lo puedo decir? Tan a gusto, digámoslo más coloquialmente. Si no estás tan a gusto a lo mejor con la opinión de un doctor, pues tienes todo el derecho de irte con una segunda opinión, con otro doctor, como quieras. No estás obligado a solamente escuchar el primer doctor con el que fuiste. Sí, para eso nosotros tenemos derecho a asociarnos para proveer nuestros intereses profesionales. Como dices, no solamente los pacientes se tienen que quedar con el médico que le haya dicho de, este es el tratamiento, con ese te quedas. Nosotros tenemos también que respetar y también pedir una segunda opinión. Si nosotros tampoco no estamos seguros, hay que decir, no sé, pidamos una segunda opinión a organizaciones, asociaciones y colegios para que nuestro desarrollo profesional también se promueva en nuestra superación. Para que no solamente los pacientes digan, solamente porque nada más voy con este doctor, me quedo con esa opinión y no busco otra. También ustedes como pacientes tienen el derecho, como lo dices tú, a buscar en otras personas y pedir segundas opiniones. Claro que sí. Me gustó mucho ese punto que abordaste. Parecido al mío. Parecido, pero no igual. Pero no igual, exactamente. Como cuando usamos ChatGPT para las tareas. No siempre no usamos ChatGPT para las tareas. Bien. El número 8, que a mí que este es de los que más me gustan y no sé por qué, pero es el de recibir una atención médica en casos de urgencias. Ya que cuando esté en peligro la vida, un órgano o una función o la integridad de este paciente, tenemos derecho a recibir atención de urgencia por un médico o en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. Y me parece muy importante porque es cierto, ya que en México al menos, en nuestro país, es muy común a lo mejor que hay hospitales, por ejemplo, como el ISSSTE, que tienes que tener una cierta afiliación por ser un trabajador para tener una atención en ese hospital, y está muy bien, no tengo nada en contra. Pero cuando se trata de una verdadera urgencia de una persona que realmente necesita ese trato, esa ayuda médica, pues sí ha pasado que por no estar afiliado o no tener esa relación con la organización, con el hospital, pues simplemente no reciben la atención médica. Y esto creo que ya no solamente cae en lo ilegal, sino que cae en lo inhumano, ya que tú el negarle la atención o la ayuda a una persona que te lo está pidiendo porque su vida o como dice aquí, su integridad depende de ti, y tú negarle esa atención, creo que eso ya es más inhumano que ilegal. Claro, también es ilegal y debe de ser penalizado, pero es algo que como médico tienes que entender que no puedes hacer eso, y que lógicamente al ser seres humanos todos tenemos el mismo derecho de recibir una ayuda. Y pues bueno, para mí es mi favorito, número 8 de los derechos de los pacientes. También algo que es muy importante, ya pasándonos al número 9, es que los pacientes tenemos que contar con un expediente clínico. ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciban sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa, parece trabalenguas, en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable cuando lo solicite. Obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido. ¿Y por qué es tan importante un expediente clínico?
porque como ya lo vimos en medicina legal y forense y como lo vamos a ver en muchas demás materias y en toda la vida, el expediente clínico es de vital importancia para saber pues los antecedentes de un paciente, qué enfermedades tiene, qué enfermedades tuvo, si tuvo alguna intervención, y esto además de darnos una mejor exactitud para nuestro diagnóstico, para nuestro tratamiento como médicos, también le brinda esa confianza al médico de decir, ok, ya no, sí, a lo mejor se tiene que confiar en lo que te dice el paciente, pero ya tienes algo que lo respalda 100% y dices, pues es cierto, tuvo esto, tiene esto, padece de esto, y creo que es muy importante saber tener contar con un expediente clínico y pues lógicamente es un derecho de nosotros los pacientes. Sí, como dices, igual, para nosotros el expediente clínico también podría servir, entre comillas, como algo que nos salvaguarda. Sí, salvaguarda. Salvaguarda, sí. Que nos Salvaguarda. salvaguarda. Salvaguarda, como un salvavidas, pero de guarda. De guardas, sí. Un salvavidas. Sí. Continúa. Que salvaguarda su prestigio profesional. Ok. Que pues el médico tiene derecho a nuestra defensa de prestigio profesional, a la información sobre el curso de una probable controversia. Para eso, como tú dices, también como ya lo explicaron algunos compañeros en clases pasadas, de que por ejemplo para qué se ocupan ese tipo de cosas, por ejemplo certificados o como dices tú, expedientes médicos. Ahí nosotros también lo bueno es que se anota ahí lo que un médico está diciendo, como de administro esto, digo esto, y con eso ya tienes como una ayuda por si alguna cosa pasa. Por ejemplo, que desgraciadamente el paciente fallezca, los familiares te digan, no, pues sabe que es su culpa, tú ya tienes una forma de defenderte diciendo, no, yo aquí decía, yo puse aquí que tenía que hacer tal cosa, murió por tales cosas o por tales cosas. Sí, es muy común eso que mencionas. Hay muchos pacientes que tienen diabetes desde hace 30 años, mal controlados, hipertensos desde hace 40 años, tienen disfunción, iba a decir una disfunción que no quiero mencionar. No, mejor tienen sí, no la voy a mencionar. Una insuficiencia renal desde hace ya algunos meses. Y dicen que fue tu culpa porque tú le diste un medicamento que lo mató, entonces... O que le cortaste la pierna, que es por tu culpa y el medicamento que tú le diste. Sí, ya con ese documento también podría decir. Y ya parecía así, hule su pierna, o sea, negra, y te echan la culpa. Pues esa pierna ya no servía, hermano. Dice, la pierna la tenía como la otra y tú, ¿no? ¿Usted me llegó con la pierna negra? Necrosada. Necrosis. ¿Qué necrosis es, Monse? ¿Estudiaste, Pato? ¿Tú también estudiaste, Pato? ¿Cuál necrosis es? Número 10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida es mi último derecho, bueno, el último derecho que mencionamos como pacientes. El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de algún servidor público o privado. Asimismo, tiene derecho a disponer de vías alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de salud. Y esto simplemente pues es como la parte que tú me acabas de mencionar o que acabamos de platicar. El paciente está en todo su derecho de que si en algún punto pues sí existió una negligencia, existió un maltrato o existió un maltratamiento o no estaba tan preparado el médico y le mencionó que sí, a lo mejor aquí es cuando el paciente sí está en todo su derecho de pues apoyarse mediante la ley, de apoyarse mediante pues algo más legal para defenderse ante esa situación que pues le pasó o que lo inconforma de algún trato de un médico, ya sea como dice aquí un público o un privado. Aquí nadie se salva. Si ejerces tu profesión como médico tienes que saber que estás expuesto a todo este tipo de situaciones. Sí, y ahí vamos a mencionar también el último derecho que mencionamos como médico, que es percibir remuneración de los servicios prestados, así como tú lo dices, que ustedes, los pacientes, tienen derecho a decir, tú por trabajar aquí me tienes que atender, tienes que abstenerte a todo lo que está diciendo ahí. Nosotros también tenemos el derecho a ser remunerado, o más bien pagado, que nos paguen por los servicios profesionales que prestamos, de acuerdo a nuestra condición laboral, el contractual o lo que se haya pactado con el paciente. Porque ya pasamos, ¿cuánto? 4 años. No, se estudia bastante. Y de aplausos no se come.
No, Eso es cierto. O de caridad no se come. de caridad. ¿De caridad? ¿Caridad? Caridad. De caridad no sé. Bueno, pues a veces. A ver. Pero bueno, si has terminado, Yo sí, ¿tú has terminado? yo también he terminado. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí el episodio. Espero les haya encantado como a mí me encantó. Denos like. ¿A ti te gustó? A mí me gustó. ¿A ti? A mí me gustó bastante. Y pues nada, esperemos les haya quedado un poquito más claro cómo funciona este tema un poco más médico-legal, también con el paciente. Y pues bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un saludo para mi amigo Raúl. Y nos vemos. Hasta luego. ¿Dónde? Esta madre. Ahorita lo corto.